el sermón de hoy se llama Avisos de lo que viene. Today's message is the warning of what's coming. Fíjense que cuando Dios determina que algo va a suceder, nosotros podemos pedirle a Dios que no lo haga. Just listen, when God determined that something's going to happen, we could ask the Lord that don't do it. Pero Dios determina últimamente qué es lo que va a suceder. But He ultimately has the last word, what's going to happen. Por ejemplo, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, For example, before Sodom and Gomorrah destruction, Abraham vino donde Dios le pidió a Dios que si había 50 gente justas, si destruiría esas ciudades. Abraham came and asked the Lord, if there's 50 just people, would you destroy it? Y Dios le dijo que no. Le dijo, si hay 40. And the Lord said no. And then He said, what about if there's 40? Dios le dijo que no. Y si hay 30. And the Lord replied no. And then Abraham said, what about if it's 30? Y Dios le dijo que no. Y así sucesivamente. And the Lord successively said, keep saying no. Pero ¿qué sabe Dios que nosotros no sabemos? But what does the Lord know that we don't know? Todo. Everything. Entonces Dios sabía que no iban a haber suficiente gente justa en estas ciudades y que eventualmente la iba a destruir. So the Lord knew there is not even one just, so eventually He will destroy the O sea que city. todo está en la mano de Dios. So everything is in God's hands. El libro segundo de Reyes habla de todos los reyes que fueron haciendo abominaciones en contra de Dios. Second Kings talk about all the kings that did abomination to the Lord. Y luego entre esos reyes vino el rey Josías, And then within those kings, the Hosea king, que fue un rey que hizo todo lo que Dios encomendaba y mandaba. Hosea was the king that followed God's command. Pero ya Dios había determinado que iba a destruir la ciudad de Judá. But the Lord has already determined that He was going to destroy Y que ellos iban a ir city. de esclavos a Babilonia. And they will be enslaved to Babylonians. Pero Dios dijo But the Lord said que Josías no iba a ver eso. that Hosea will not live to see that. Porque él fue un rey justo. Because he was a just king. Entonces después que murió Josías fue que Dios trajo esta destrucción de la ciudad de Judá por sus abominaciones. So the Judah destruction came after Hosea king died. Fíjese, Dios nos ha prometido a nosotros The Lord has promised us que Jesús va a regresar, that Jesus will return, que su Hijo Amén. viene. that His Son will come back. Este pueblo de Dios somos nosotros ahora. These people of God are us today. Nosotros somos los que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo como Señor y Salvador. We're the one that have given our lives to the Lord. Entonces, esta promesa So this de que promise Jesucristo viene that Jesus is se va a coming back. cumplir porque Dios dijo que se va a cumplir. It's going to be accomplished because the Lord said it's going to be accomplished. Estamos viviendo en vivo y a todo color todas las abominaciones del mundo. We are seeing all abomination to the world nowadays. Entonces, Jesús va a regresar y se va a llevar los suyos. So Jesus returned to bring with Him His. Y estamos siendo avisados por adelantado And we have the warnings de que tenemos que estar preparados. that we have to be prepared. Porque la venida del Señor viene, como dice la palabra, como ladrón en la noche, lo vamos a leer un poquito después. But the King's return is going to come just like the thief. We're going to read that later on. Y hablamos de esto un poquito la semana pasada And we también. spoke about this last week a little Pero bit. vamos a discutir 3 puntos hoy. But let's discuss 3 points today. El primero es, The first el día one, del Señor se acerca. the day of the Lord is drawing near. El segundo es, la tribulación viene. The second, the tribulation is coming. Y la tercera es, los salvos en Cristo vivirán con Él. The third, those saved in Jesus Christ will live with Him. Vamos al primer punto. Let's start with the first point. El día del Señor se acerca. The day of the Lord is drawing near. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice, 1 Thessalonians 1 and 2. pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 1 Thessalonians 5, 1, 2. But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as the thief in the night. Fíjense que Pablo, aunque era ungido por Dios, Even though Paul was anointed by the Lord, pensó que Cristo venía en su tiempo. he thought that Jesus was returning his time. Él pensaba que estaría vivo cuando Cristo regresara y por eso escribió esto. He thought that he would be alive when Jesus O returned. sea and he que wrote aunque él these tenía verses. mucho conocimiento de Dios, solo Dios sabe cuándo su hijo regresará.
Even though Paul has a lot of knowledge about God, only God knows when Jesus is returning. Y el mismo Pablo dijo que venía como ladrón en la noche. And Paul himself said that Jesus will return like a thief Esto lo in the vimos la night. semana pasada en el segundo de Pedro 3:10. We saw that last week in the 2 Peter. Mateo y Lucas también hablan de Jesús venir como ladrón en la noche. Matthew and Luke also say about that he's returning back as a Pero thief Jesús in the dijo night. esto en Apocalipsis 3:3. But Jesus said this in Revelation 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, oye bien, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Revelation chapter 3:3. Remember therefore how you have received and heard, how hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos descansar. What does that mean? We cannot be resting. Nosotros tenemos que ser activos y estar alerta de que en cualquier momento Cristo puede regresar. We have to be prepared that He will come at any time, and we have to Y be quizás prepared. Jesús no llegue en nuestras vidas. And maybe He will not come right now to our lives. Quizás estemos durmiendo cuando Él llegue. Maybe we'll be sleeping when Jesus returns, Pero sabemos que Él va a regresar. but we know He will be coming, Y se va a llevar consigo los que son de Él. and He will take with Him His. Pero sí sabemos algo, que tenemos que mantenernos en la palabra de Dios día y noche. But we know that we have to keep His word day and night. Entonces nosotros como cristianos So also tenemos que vivir believers, una vida conforme a los mandatos que Jesús nos we dejó. have to live our life according to the commands in the word, De acuerdo a los mandatos que Dios tiene para nosotros, according to the commands that God had already spoken to us. tenemos que llevar el evangelio a aquellos que están perdidos. We have to spread the gospel to those that are lost. Tenemos que vivir una vida justa We en have los ojos de Dios. to walk faithfully in God's eye, Una vida llena de amor a life full of love para nuestro prójimo for our y que a neighbors, través del amor aquellos que nos ven, vean a Cristo en nuestras personas. so through the love that we show, they could see Christ in our lives. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite, Ajá. como fue el caso de las 5 vírgenes que estuvieron siempre con sus lámparas preparadas. We have to be like the 5 virgins, with our lamp burning full of oil. Fíjense que hay muchas personas que han oído el evangelio There's a lot of people that have listened to the gospel, y le ha pasado por arriba. and it goes above their heads. Le entra por un oído y le sale por el otro. It goes from one ear to another. Pero ¿qué dice Cristo aquí? But what the Lord says in here, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. the Lord said, remember therefore what you have received and heard. Dice, y guárdalo y arrepiéntete. Hold fast and O repent. sea que no es nada más oír el evangelio y seguir viviendo nuestras vidas. Es oírlo, guardarlo en nuestros corazones, en nuestras almas, y entonces arrepentirnos de nuestros pecados para que el día que el Señor llegue como ladrón en la noche, podamos ser salvos. It's not only to listen to the gospel, we have to hold it in our heart, hold fast and repent, so when the Lord come back, we're prepared. Tenemos que hacer lo posible por llevar la salvación a los que están perdidos. We have to do the most important thing is to spread the gospel to the lost. Esto incluye nuestras familias, Let's include our families, amigos, friends, conocidos, compañeros de trabajo, de escuela. Yo siempre digo esto. co-workers. Siempre he dicho esto, que tenemos que llevar el evangelio donde quiera que estemos. We have to be spreading the gospel wherever we are. Yo voy al supermercado y busco siempre la forma de hablar con la persona que está en la registradora. When I am in the supermarket, I always try to talk about Jesus with ¿Por whoever's qué? in the line. Porque esas son gente que Dios pone en nuestro camino para que nosotros podamos difundir el evangelio con ellos. Sometimes the Lord brings those people into our lives so we could spread the gospel, and we have to take the opportunity. Tenemos que tener esto pendiente. El segundo punto We dice, have to be alert about that. la tribulación viene. The second point is the tribulation is coming. Señores, la gran tribulación se está acercando. Dear brothers and sisters, the great tribulation is near. El versículo de 1 Tesalonicenses 5:3 dice lo siguiente: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta y no escaparán. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they shall not escape. Fíjense, una mujer encinta puede Listen. estar sentada en su casa lo más conforme viendo televisión. There's a pregnant woman Y who de is sitting repente, there, ¡ay! and suddenly she starts experiencing pain. Ahí está el dolor. The pain comes. Gracias a Dios nosotros los hombres no pasamos por eso. Thank God we don't go through it. Pero son unos dolores bastante profundos. I could imagine there are very painful pains. Y llega el momento que los dolores son tan fuertes And it comes to a combo, the pain que a is so veces en el severe. hospital inyectan a las mujeres para aliviar el dolor. Sometimes they give her an injection to alleviate the pain. Muchas mujeres eligen no aceptar la inyección como una hija de nosotros There's a lot of women that don't por take miedo the de pain que eso impida de que ella dé su a luz naturalmente. because they want to have a natural birth. Pero fíjense a lo que hemos llegado en el mundo hoy. Look what's going on in the world nowadays. Ahora las mujeres pueden poner el día que quieren dar a luz. Now women could pick up the day that they want to give birth to their children. Una mujer puede decirle a un doctor y decirle al doctor, tal día quiero dar a luz, y ese día le hace la cesárea. A pregnant woman could come to the doctor and say, I want to give birth such a day and have a C-section. Pero ¿qué pasa con esto? But what happened with that? Que cuando Dios quiere, le da el dolor antes de ese día y tiene que dar a luz antes de este día. So when the Lord chooses to give the birthday, they O have sea que to solo get the Dios pain. sabe cuándo ese niño tiene que nacer. Because only God now could choose when the baby has to be born. Señores, también sabemos que el anticristo va a llegar como prometido. Listen, the Antichrist is also going to come as promised. Vendrá con gran engaño para todo aquel que no cree en Dios o aquellos que están en la ofensa, que no saben si están o no están. He will come and he will deceive us for those people that they are not walking righteously before the Lord. Y se va a hacer pasar por un hombre de paz. And he's going to pretend that he's a peaceful man. Él traerá una paz falsa al mundo que nadie conoce. He will bring a false peace that no one knows. Pero esto será temporal. But that's going to be temporary. Por eso la palabra dice que Pues- vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en la noche. That's the word of Dolores de la God mujer. says that it will come, destruction comes upon us, labor pains of a Porque pregnant luego de woman. esa falsa paz Because after that false peace, va a venir la destrucción, the destruction will come. va a venir la persecución, The persecution will come. van a venir todos esos dolores All those pains are going to come. que le pueden llegar a una persona por no entregar su vida a Cristo. That a woman could, anybody could Y experience esto for va a not giving llegar their life to the Lord. espontáneamente. Esto va a llegar espontáneamente. This is going to come spontaneously. Y recordemos que Dios es perfecto y nunca se equivoca. Let's remember that God is perfect. He doesn't make mistake. Al mismo tiempo tenemos que saber que Jesús, cuando vino a este mundo, fue un hombre perfecto porque era 100% Dios y 100% hombre. At the same time, we have to know that Jesus was 100% man and 100% God, but he was perfect. También recordemos que en el Antiguo Testamento We also remember the Old Testament. los judíos tenían que sacrificar un animal perfecto para sus pecados, para pelear sus pecados, The Jews para has to ser sacrifice a librados perfect de sus animal pecados. to spite their sin. Entonces, para ser librados de los pecados, ellos traían una oveja perfecta, que no tuviera ninguna mancha, que no tuviera nada imperfecto. The Jews had to bring like a dove without blemish, so they could purify their sins through the sacrifice. Sabemos que cuando Jesús fue llevado a la cruz, como esa oveja que se iba a sacrificar por nosotros, tenía que ser perfecto. So we know that Jesus was brought to the cross like a sheep. He has to be perfect to spite for all our sins. Cristo fue la oveja de sacrificio por nosotros. Jesus was the sheep of sacrifice for us. E entregó su vida para liberarnos a nosotros de nuestros pecados. He gave his life to free us from sin. Entonces nosotros podemos ahora mismo decir que somos salvos por ese sacrificio. So we are saved through Jesus' sacrifice. Como Dios encarnado que vino Jesús al mundo, As Jesus was a God incarnated, tenemos que oír lo que Él nos dice aquí en Apocalipsis, en 1 Tesalonicenses 5:3 So y we have- Apocalipsis 3:3. so we have to pay attention to Thessalonians 3 and Revelation 3. En Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Matthew 24,
verse 21, for there will be big, great tribulation, such as have not been since the beginning of the world, until this time, nor ever shall be. Yo soy de los que creo que Jesús se va a llevar los suyos antes de la gran tribulación. I believe that God is going to take up all his before the great tribulation. Eso está en debate entre muchas iglesias, pero yo soy de los que creo que Jesús no va a dejar su gente sufrir en la gran tribulación. There is a great debate between churches, but I believe that he will take his before the great tribulation. Entonces por eso debemos estar listos. So we have to be ready. No podemos vivir nuestras vidas pensando que vamos a tener tiempo. We should not live our life thinking that, oh yes, we're going to have a lot of time. Porque el tiempo en que llegue Jesús nadie lo sabe. Because the time he'll return, nobody Entonces no knows. podemos decir, tengo tiempo, yo me voy a convertir mañana, yo me voy a convertir pasado, porque no sabemos el tiempo. We cannot say, I will give my life to Jesus tomorrow or later, because we don't know the time when he's going to return. Segundo Tesalonicenses 2, 3, 4 dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 4. Let no one deceive you by any means, for that day will come unless the falling away come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or what is worshipped, so that it sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo. The son of perdition is the Antichrist. Estamos viviendo unos tiempos donde la gente se aleja más y más de Dios. We live in a time where people are running away more and more from God. Y todo lo que vemos hoy va a seguir sucediendo hasta que llegue este hombre. And everything we see today is going to continue to happen until the son of perdition come back. Y este hombre va a ser un gobernante impío And he's going to be a government. que va a llegar government. como un salvador del mundo. And he's going to be like a save for the world. Y la gente va a creer que es un hombre de paz. And the people are going to think that he's a man of peace. Y el mundo seguirá en este caos que estamos viviendo hoy And the world will continue this chaos that we're living today hasta que llegue este hombre de perdición. until that man of perdition comes. Y no sabemos cuándo esto va a suceder. And we don't know when this is going to happen. Pero estamos viendo un mundo que está actuando de una manera que necesita a Dios. So we see this world behaving in a manner that they need God. Entonces, como cristianos tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios. As Christians, we have to be firm in the Word of God. Tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios tiene para nosotros. We have to be steady fighting what God has for us. Porque el día del Señor viene y se acerca. Because the day of the Lord is coming. Y nosotros seremos levantados con Él. I'm going to be raised with Him. Si es que los hijos de la luz So the light children serán separados con Cristo y no sufrirán la gran tribulación. they will be separated with Christ, that they won't suffer the great tribulation. Primero Tesalonicenses 5, 4 y 5 dice lo siguiente. El segundo punto de hoy, hablando de todos, dice: los salvos en Jesucristo vivirán con Él. The third point, those saved in Jesus Christ will live with Him. Go back. One more. Go forward. Okay. Hay dos versículos que no están aquí en la pantalla. No Those sé two cómo. verses are not on the screen. El demonio siempre está haciendo cosas, Señor. Porque yo lo puse allá y quizá cambiando unos versículos que tenía que cambiar lo quité. Pero esto es lo que dice. 1 Tesalonicenses 5, 4, 5. Dice, yo lo puedo leer los dos, yo lo tengo aquí. Cuatro y 5 dicen: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 4 and 5. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Nosotros, los hijos de Dios, Also children of God. somos hijos de luz. We are children of light. Donde quiera que llegamos, brillamos. Wherever we're supposed to shine. Donde hay oscuridad y nosotros llegamos, llegó la luz. Where is darkness and we come O to sea, light nosotros comes. no somos de la oscuridad.
We don't belong to the darkness. No somos Amen. de las tinieblas. We don't belong to the darkness. Así es que no le tome de sorpresa a alguien cuando llegamos a un lugar Don't be en que surprised. se sienta algo diferente. Don't surprise you when you come to a place and they feel something different. Entonces la buena noticia es que todavía hay tiempo para todos aquellos que nos han arrepentido. The good news is that there's still time for all the people that haven't repented No to es do tarde so. para aquel que no se haya entregado a Cristo de entregarse todavía. It is not late to surrender your life to Jesus, Pero el tiempo se acorta. but the time is getting shorter and shorter. Jesucristo viene. Jesus coming soon. Por lo tanto, el However, mañana no está prometido para ninguno de nosotros. therefore, tomorrow is not promised to any one of us. Y el segundo punto, ya lo vieron en la pantalla, los salvos en Cristo vivirán con Él. Primera Tesalonicenses 5, 6, 7 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. 1 Thessalonians 5, 6, 7. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For Entonces- those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que seamos sobrios. So what the Lord is asking us to be sober. Y esta palabra en este sentido lo que quiere decir es que tengamos control de nuestras vidas. What sober means that we should have control of our lives. Control de nuestras vidas en Cristo. Control of our lives in Christ. Que tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. So we have to be a pleasant life to the Que Lord. tenemos que estar alerta de lo que puede suceder en cualquier momento a nosotros. But we have to be alert what happen at any time to Que no to us podemos lives. dejarnos llevar de las tentaciones del mundo. That we cannot be tempted by the world. Porque el enemigo pone tropiezos en nuestros caminos para que nosotros tropecemos y volvamos atrás y nos alejemos de Because the Dios. enemy puts stones for us to stumble and we go back and disobey the Lord. El amor de Jesús vive en nosotros. The love of God lives in our heart. Y eso es lo que nosotros tenemos para darle al mundo. And that's what we have to share with the world. No podemos vivir como si estuviéramos en un constante sueño. We cannot be living just like we're dreaming. No podemos dormirnos con las cosas de Dios. We cannot be sleeping with the things about God. Tenemos que estar alerta We have to be alert. y darle aviso a otros para que ellos tampoco se pierdan. And alert others so they won't be lost too. Primero Tesalonicenses 5:8 dice lo siguiente: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, otra vez, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. Fíjense que esta es una palabra que Pablo la usa constantemente, sobrio, tenemos que ser sobrios. So listen, that Paul is constantly using the word sober. We need to be sober. En otras palabras, tenemos que estar totalmente entregados a Cristo In other words, we have to be totally surrendered to Christ y vivir bajo el control de Él, and live under His control vivir bajo sus provisiones. and live through His provisions. Tenemos que ser ejemplos para los que creen que tienen control de sus vidas. We have to be an example for those that believe that they're in control of their lives. Hay muchas personas que creen que ellos hacen lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y donde quieran. There's a lot of people that they believe they could do whatever they want, and however they want it. Y creen que ellos tienen control de sus vidas. And they think they have control of their lives. Pero el que no está viviendo bajo el control de Dios, But who's not living under God's control, está viviendo bajo el control del enemigo. they are living under the enemy control. O sea que usted vive bajo el control del diablo o bajo el control de Dios. So that means that you live under God's control or the enemy control. O sea que tenemos que cubrirnos con el amor de Jesús, So we have to cover ourselves with Jesus' love. amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Love our neighbors as we love ourselves. Tenemos que estar vestidos con la coraza de fe y de amor, We have to be putting on the breastplates of faith and love, con la esperanza de que tenemos una salvación eterna con Cristo. and with the hope that have eternal salvation, Con amor en nuestro corazón with love in our hearts. y con el Evangelio en nuestros labios podemos llevar la palabra de Dios a los necesitados y a los perdidos. And always have the gospel in our heart and spread it to those people in need. Fíjense, cuando la palabra habla de yelmo, es un casco de protección que usaban los soldados en aquel tiempo. So you see, when the word of God talk about a helmet, that's the helmet they Si use. estaban en la the batalla y le daban con soldiers una espada en la cabeza, no lo abrían en dos porque el yelmo, o sea, el casco lo protegía.
So the soldiers at that time, they wear a helmet, and when they're in battle, that covers and protect their Si head. nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, no importa lo que el enemigo ponga en nuestro camino. And we covered by Jesus' blood, doesn't matter what the enemy says, Porque el enemigo no puede tocarnos. because the enemy cannot touch La us. palabra dice que si vivimos en Cristo, el enemigo huye. The word of God said if we live in Christ, the enemy has to run. Déjame cerrar con esto. Let me just close with this. Primera Tesalonicenses 5, 9 al 10 dice lo siguiente. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 1 Thessalonians chapter 5, 9 through 10. For God didn't appoint us to wrath, but to attain salvation to our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Fíjese, Dios no quiere destruir a su pueblo. So God doesn't want to destroy the world. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando los judíos se alejaban de Dios y hacían abominaciones, Él los castigaba, pero nunca los destruyó totalmente. In old times, when the Jewish people used abomination to Him, He will discipline them, but He didn't want to destroy them. Por ejemplo, Él destruyó la ciudad de Judá en Jerusalén, For example, He destroyed Judah and Jerusalem city. pero los judíos se fueron cautivos. Murieron muchos, pero los otros fueron cautivos. No destruyó totalmente su pueblo, He didn't destroy completely His people. Some porque Él of them siempre had tiene time to esperanza flee, para su pueblo. because He always have hope Así for tiene His people. Jesús esperanza para nosotros hoy. So the same way we have hope is hope for Cuando us. nosotros hacemos lo indebido, Jesús nos castiga. So when we do the wrong thing, Jesus discipline us. Todo padre castiga a su hijo. Every parent discipline their Y children. Dios no es diferente a eso. And God is not different from that. Dios nos castiga cuando hacemos algo malo God discipline us when we do the y wrong después thing. que nos arrepentimos nos trae hacia Él otra vez But when we repent, He brings us back to Him, y nos enseña el mismo amor de siempre. and He showed the same love as always. Y Dios no quiere que su ira caiga sobre nosotros. And He doesn't want His wrath to be upon Y us. por lo tanto nos ha dado la oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesús. Therefore, He has given us salvation through His Son. Primero Tesalonicenses 5:11 dice lo siguiente, y este es el último versículo del día de hoy. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. Esto se lo escribió Pablo a los tesalonicenses. Paul wrote this letter to the Thessalonians. Los tesalonicenses eran un pueblo que estaba viviendo en ese tiempo, edificados por Dios, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. The Thessalonians were living according to God's command, and they were edifying each other. Cuando nosotros vivimos una vida edificada, When we live an edified life, edificamos a nuestros hermanos también. we edify our brothers and sisters as well. Cuando vivimos una vida de amor, When we live a lovely life, demostramos ese amor con nuestros hermanos y con aquellos en el mundo que nosotros tocamos. we share our love to those people that comes around us. Entonces nosotros, como los nuevos escogidos de Dios, But also as the new chosen people from God, para ser el pueblo de Dios, to be God's people, tenemos que hacer lo mismo. we have to do the same. Tenemos que hacer lo mismo que los tesalonicenses hacían en aquel tiempo. We had to do the same thing the Thessalonians were doing at that time. Tenemos que darnos ánimo y apoyo los unos con los We had otros to encourage each other mientras nos mantenemos en el camino del Señor, as we walk with Jesus, para así edificarnos los unos a los otros. so we could edify one another. Si es que nosotros, lo que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, So also have given our life to Jesus Christ. no solo somos su pueblo, Not only we are His sino people, hermanos en Cristo. but His brothers in Christ. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos los ladrillos que mantienen ese edificio fuerte We are the brick that keep that building strong y firmemente parado. and firmly standing upward. Si somos firmes en nuestra fe, We are firm in our faith. si caminamos en Cristo, If we walk in Christ, damos ejemplos a todo el que nos rodea. we give example to quiénes somos everybody around nosotros us en who Cristo. we are in Christ. El verso 13 del 1 de Corintios 13 dice esto, no está ahí arriba, dice fe, esperanza y amor, pero dice que el mayor de todos estos es el amor. Thessalonians 1 verse Corinthians 13. 13, in verse 13 says,
faith, hope, and love. But the greatest one is love. Así es que vamos a mantenernos con nuestra fe en alta. Let's keep our faith strong. Vamos a mantenernos con la esperanza de que Cristo viene y de que algún día vamos a estar con Él. Let's keep the hope that Jesus is returning and one day we're going to be with Him. Y vamos a amarnos los unos a los otros como fue mandado por Cristo. And let's love each other as God commands us to do. Nosotros hemos sido hechos en la imagen de Dios. We have been created in the image of God. Y tenemos que demostrar el mismo amor que Él demuestra con nosotros, uno con otro. And we have to show the same love that He showed to us to Si others. nosotros amamos a las otras personas como Dios nos ama a nosotros, If we love others like the same way God loves us, seremos un gran ejemplo para otros we will be a great example to others. y una vía para aquellos que no conocen a Cristo, Out of conduct for those who para que se don't know the arrepientan Lord, y vengan a Cristo. so they could repent and come to God. Vamos a orar. Let's pray.